Muy bien, a comenzar con esta clase. Sí, primero que nada, vamos a hacer una oración, vamos a dejarnos en las manos del Eterno, que Él sea el que nos asista en todas las cosas. Muchas gracias a todos por estar aquí conmigo. Eh, Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Bendito Abba, te agradecemos tanto la oportunidad de vida que tú nos das. El hecho, Señor mío, de que nos tienes con bien y con salud a cada uno de nosotros, tal vez con circunstancias, problemas, carencias, muchas cosas tal vez, Señor, pero tu mano de poder ha sido con nosotros hasta ahora, Señor mío, y por eso te glorificamos y te exaltamos. Por eso, Señor, te damos la gloria y la honra, Señor, la alabanza por siempre, Señor mío. Y ahora que nos disponemos a escuchar, Señor, tu enseñanza, queremos dejarnos en tus manos y pedirte que todo nuestro ser esté adecuado para poder comprender tu escritura y todo lo que tenemos que aprender de ti el día de hoy. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están en esta clase ya, los que van a escuchar este video posteriormente, Señor, en el canal de YouTube. Señor, yo te glorifico y te exalto por sus vidas, Señor mío. Amén. Bueno, pues ya estamos por aquí. Saludos, David. Hay 4 alumnos en casa de Oli, 4 en uno, eso me parece excelente. Su mami, Uri y el hermano Emilio junto con Oli. Bienvenidos todos, muchas gracias por estar. Y bueno, vamos a entrar en materia, si ustedes no tienen inconveniente. Eh, por ahí estuve viendo sus participaciones en la tarea, en esos 3 videos y estar contestando preguntas. Les agradezco. Por ahí Yadira me dice, no puedo creer, hermano. Pues sí, me van a tener que poner a estudiar ustedes. Definitivamente no hay más. Vamos a tener que ponernos a estudiar más de la palabra porque como que nos falló ahí, ¿verdad? Pero no, pues nosotros no somos ni pretendemos ser expertos en la escritura. Pero bueno, pues hacemos el esfuerzo y por supuesto que nos preparamos para cada clase, ¿sí? Por aquí también Avi me está diciendo que 2 alumnos por ahí. Avi, Dios bendiga a tu hija. No la conozco, no sé cómo se llama, pero que Dios bendiga a tu hija, qué gusto que estén con nosotros. Y bueno, pues sí, la verdad es que es padre ver cómo están ustedes participando. Yo les agradezco muchísimo y los bendigo. Sí, Fanny ya también está por acá. Muy bien, pues bienvenidos todos. Vamos a hacer un resumen rápidamente de lo que veíamos en la clase pasada. En la clase pasada hablamos acerca del pacto davídico, ¿sí? El linaje que saldría de David sería un reinado eterno. Lógicamente ese reinado pues está hablando acerca de nuestro Mesías, ¿verdad? Sí, también hablamos ya específicamente acerca del reinado del Mesías. Sí, no pudiste hacer todos, David. No te preocupes, David, sé perfectamente bien, porque ya estamos trabajando, Fanny y yo, para poderte hacer llegar los videos de las fiestas. Estoy en eso, amigo, no te preocupes, amigo hermano, y voy a hacer lo posible porque tú puedas tener esos videos y puedas estar escuchándolos. Sé las condiciones que tienes. Ojalá, porque también me di cuenta que en el video pasado se les estuvo cortando a varios de ustedes. Sí, ojalá y no se les corte. Créanme que eso no depende de mí, sí, pero bueno. No ha podido ver la hermana Oliva para la tarea. No se preocupe, usted los ve cuando guste. Ah, Melanie, Dios te bendice. Muchísimas gracias por estar. Rocío también ya está con nosotros. Y bueno, hablábamos acerca del reinado del Mesías, ¿sí? Hablábamos, muy buenas noches, Rocío. Hablábamos acerca de que Yahshua debe de cumplir, ¿sí? Algunas cosas para poder ser nuestro Mesías. Estábamos en ese tiempo nosotros analizando las circunstancias que Yahshua vivió y qué era lo que él tenía que hacer. Ahora estás en Saltillo, Padre Celestial. Bueno, hablábamos acerca de que solamente hay 3 reyes en Jerusalén,
¿sí? Que reinaron, perdón, sobre todo Jerusalén, ¿sí? Y después de eso se crea el reino del sur, el reino del norte, ya veíamos las características de cada uno de esos reinos, cuántas tribus había en cada uno, quiénes eran los reyes, cuál era la capital de esos reinos, etcétera. Y hablábamos acerca de que la desobediencia en esos momentos es usada para llevar la semilla a todo el mundo, ¿sí? Entonces ahí nos quedamos y de alguna forma, bueno, pues nosotros vamos a seguir avanzando con esta situación. Entonces estoy poniendo en pantalla, ok, ahí está, muy bien. Comencemos con la clase. Eh, yo les voy a pedir por favor que me acompañen a leer la profecía de Isaías 61. Esta profecía es muy conocida, mis amados hermanos, es algo muy conocido, porque pues esta profecía nada más y nada menos fue la que nuestro Mesías sí leyó en la sinagoga. Entonces dice la escritura: el Ruaj de Yahweh está sobre mí, por lo tanto, me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista renovada a los ciegos, a proclamar el año del favor de Yahweh, el día de venganza de nuestro Elohim, para consolar a todos los que lloran. Sí, para proveer para aquellos en Sión que están de luto, dándoles gloria en lugar de cenizas, el aceite de gozo en lugar a los enlutados, manto de alabanza en lugar de ruaj abatido, para que sean llamados generaciones de justicia, plantados por Yahweh para gloria. Ellos reconstruirán las ruinas antiguas, restaurarán lugares destruidos hace tiempo. Renovarán las ciudades desiertas, destruidas hace muchas generaciones. Extranjeros apacentarán los rebaños, extranjeros ararán la tierra y cuidarán las vides. Esto lo dice Isaías 61, del 1 al 5, mis amados hermanos. Yo quiero mostrarles, ¿sí? Nada más que estoy aquí preparando una cosa. Ok, vamos a la siguiente página. ¿Sí? Y ahora vamos a ver lo que dice la escritura. Permítanme tantito. Ahora vamos a leer lo mismo que nosotros leímos en Isaías 61, pero en el Nuevo Testamento, lo que dice Lucas 4, ¿sí? El momento en el que Yahshua llega a la sinagoga, ¿sí? Y se presenta ante todo el pueblo hebreo que estaba en ese momento, ajá, y les comienza a leer la misma profecía, ¿sí? Entonces dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ok, quiero que me acompañen porque vamos a colocar Lucas 4 aquí en la Biblia, porque tenemos que hacer una comparación, mis amados hermanos, ¿sí?
Lucas 4, desde el versículo 16. Ok, lo vamos a poner en la versión Valera 60, ¿sí? Esto es lo que nosotros acabamos de leer. En rojo, sí, está marcado lo que nuestro Mesías estaba leyendo de Isaías 61 que ya leímos en la versión Kadosh israelita mesiánica. Ahorita vamos a utilizar la versión Valera 60. Es indistinto, hermanos, es indistinto. Utilicé yo Isaías 61 en la versión Kadosh israelita mesiánica por la cuestión de los nombres, nada más, no por otra cosa. ¿Sí? No hay una diferencia. Bueno. Ok, fíjense lo que nosotros vamos a encontrar aquí. Bueno, Yahshua, sí, no completó la escritura en Isaías, solamente habló lo que en ese momento iba a cumplir. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablábamos acerca de que nuestro Mesías tenía que cumplir primero algunas cosas para poder calificar como el Mesías? Entonces, pues de alguna manera, bueno, vamos a estudiar esas cuestiones. ¿Se acuerdan que en un momento dado hablábamos acerca de que en la ley, sí, aparecía que una persona cuando había sido infiel, pues tenía que padecer la muerte? Bueno, quiero ponerlos en este contexto para que ustedes me comprendan de lo que vamos a estar hablando. Y hablábamos acerca de que Dios se había puesto en un problema en el momento en el que había dado carta de divorcio a su pueblo, a su amada. Entonces, sí, de eso hemos venido hablando. Nosotros vemos que si nosotros continuamos, ¿sí?, leyendo en el versículo número 2 del profeta Isaías, nos daremos cuenta de que aún falta por cumplirse parte de la profecía, ¿sí? Pero hacemos énfasis en este momento de la primera venida del Mesías, lo que ya se cumplió, ¿sí? Solo se cumplió una parte. Quiero pedirles que nosotros vayamos, por favor, fíjense muy bien, aquí en la escritura dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a dar buenas nuevas a los pobres, a pregonar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué sucede, mis amados hermanos? Si nosotros colocamos también la profecía de Isaías 61 del 1 al 5, fíjense lo que vamos a estar leyendo. Isaías 61 del 1 al 5. Ponga usted atención en lo que está en la pantalla, porque el Eterno solamente leyó, ¿sí?, hasta aquí. Ajá. Ahora, fíjense lo que dice el versículo número 3. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo. Esa parte sí está, perdón. ¿Sí? Y después, en el versículo número 4, dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes del Eterno, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Les voy a adelantar otro pedazo más acerca de la segunda parte de este curso. Margarita, bienvenida. Margarita es nuestro alumno que dábamos la bienvenida el día de ayer o de antier, como oyente. Bueno, pues a lo mejor se queda con nosotros, esperemos que sí, y que no espere a la siguiente vez que publiquemos este curso. Hermanos, fíjense qué hubiera sucedido si nuestro Mesías hubiera leído Isaías 61, toda la profecía, porque ahí ya se dieron cuenta que en el título dice buenas nuevas para la salvación de Sión. Bueno, les voy a platicar algo. ¿Qué es lo que va a suceder en la segunda venida? Bueno, pues después de que nuestro Mesías se ponga como Rey eterno, ¿sí?,
así como vimos en el segundo libro de Samuel, que está la profecía. Ajá, pues en un momento dado él va a reinar, ¿sí? Y dice aquí que extranjeros apacentarán las ovejas. Entonces, lo que va a suceder en ese momento, mis amados hermanos, ¿sí? Les voy a adelantar un poco de escatología, es que va a haber paz sobre toda la tierra, eso lo dice su escritura. Va a haber un solo rey, ¿sí? Ya no va a haber presidentes, ya no va a haber divisiones ni nada de por el estilo. Ya estamos hablando después de la tribulación y después de todas estas cosas que van a venir en la segunda parte de este curso. Y dice, se reedificarán las ruinas antiguas y se levantarán los asolamientos primeros. Ajá. Dice en el versículo 3, serán llamados árboles de justicia, plantío del Eterno para gloria suya. Esta, esta profecía de Isaías 61 se tiene que cumplir, mis amados hermanos, y habla de la primera y de la segunda venida de nuestro Mesías. ¿Por qué Yahshua? En lo que él leyó, que aparece en Lucas 4 del 16 al 21, solamente dice hasta donde menciona a predicar el año agradable del Señor, porque todo lo que dice del versículo 18 al 19, ¿sí? en Lucas 4 es la primera venida del Mesías. Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, por los de la tribu del norte, que ya recuerden que habíamos platicado que se habían regado por todo el mundo. ¿Por qué? Por el exilio a donde los envió, la carta de divorcio a donde envió a todo el pueblo del Eterno, mis amados hermanos, ¿sí? Entonces, espero que con esto, ¿sí? Isaías 61 quede un poco más claro, pero además de eso, quiero llevarles a leer Mateo 15, por favor, ya lo tienen ahorita en pantalla. Entonces, ahí lo que les dije al principio, Yahshua no completó la lectura de Isaías, ya lo tienen en pantalla, ¿sí? Solamente habló lo que iba a cumplir en ese momento, leyendo hasta el versículo 2, es lo que estamos platicando. Y dice la escritura, saliendo Yahshua de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yahshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, estaba siendo molesta, venía atrás venía el maestro caminando, el Mesías caminando y sus discípulos alrededor, y ella atrás y estaba molestando y molestando. Eso era lo que ella estaba provocando en los discípulos. Y el Mesías, Yahshua, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor. Antes de que avancemos con eso, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Aquí dice que era una mujer cananea. Era uno de los pueblos de los cuales el Señor había dicho que definitivamente no se acercaran a ellos durante todo el tiempo de que salieron del pueblo de Egipto, estuvieron en el desierto, conquistaron lo que ahora es Israel, etcétera, etcétera. Siempre el Señor en la Escritura, ustedes lo pueden buscar, está diciendo los cananeos no, porque son idólatras, ¿sí? Entonces por eso era el motivo de la molestia de los apóstoles. Así es como nosotros tenemos que estudiar la palabra, poniéndonos en las circunstancias y en el contexto que realmente estaba en ese momento. ¿Sí? Exacto, como dice Oli, era el pueblo enemigo y además pagano, porque creían en muchos dioses. Entonces, pues imagínense, o sea, los
apóstoles, pues llegaba el momento en que ya estaban cansados. Así, esta mujer que viene a pedirnos, ¿y qué le viene a pedir al Mesías? El Mesías, pues es el Mesías, no, estaban haciendo algo que no era precisamente tan adecuado. Sin embargo, cuando se detiene, sí, ella se acerca y aprovecha el momento. Señor, socórreme, ¿sí? Entonces, fíjense bien, no está bien tomar el pan de los hijos. Yo no sé si usted en el cristianismo, ajá, había entendido esto, pero ahora quiero decirle el contexto de eso, ¿sí? Está hablando nada más de los que son el pueblo del Eterno, ¿sí? Entonces estaba diciendo, no es bueno quitarle el pan a todos los que ahorita yo les estoy hablando de lo que es el Eterno, ¿sí? Para dárselo a los perrillos. Fíjense, o sea, el mismo maestro también se une a esa situación de decir la cananea no, porque es pagana, es una persona pagana. Pero sí, fíjense perfectamente bien lo que sucede cuando ella dice, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Yahshua dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Ya espero que con esto entiendan ustedes, sí, el contexto correcto de esta parte de Mateo 15, de esto que estamos analizando. Una persona gentil, porque era una persona que no era del pueblo de Dios, sí, se acerca y le pide misericordia al Señor. ¿Saben por qué es importante esta parte? Porque esta parte nosotros nos vamos a dar cuenta que para los que ya hemos conocido en el cristianismo, ahora que entendemos que somos hebreos de la casa de Efraín, ¿sí? Hemos conocido al Eterno, pues qué bueno, porque quiere decir que nosotros somos el linaje de Abraham, ¿sí? De esas 10 tribus del norte que fueron regadas por todo el mundo, mis amados hermanos. Pero pónganse a pensar que hay mucha gente que no quiere conocer al Eterno. Ya les hablaba yo de esas personas que están en sus vicios y por más que les hablamos y los llevamos a la iglesia cristiana y siguen con sus situaciones y sus perversiones y sus cosas, ¿sí? Bueno, esta cita bíblica de Mateo 15 da la oportunidad para que todo aquel, ¿sí?, que crea en el Eterno y entre en pacto, pues esa persona también va a poder ser parte del pueblo del Eterno. Entonces, ahora les explico. Esta cita que acabamos de leer se da en un contexto que en realidad no hemos entendido. Se ha predicado mucho en iglesias cristianas, pero casi les puedo asegurar que no con el sentido adecuado para obtener el contexto correcto. Una mujer sirofenicia, una mujer no israelita, viene al Mesías a pedirle un milagro. Los discípulos, ¿sí?, mostraban el rechazo. Ajá. Dicho sea de paso, es la actitud que normalmente tienen los judíos. Si ustedes han tratado a un judío, pues es una actitud común en ellos. ¿Sí? El rechazo hacia las personas que son idólatras, personas que adoran a otros dioses. Con esto nosotros entenderemos en parte la forma de ser de los judíos. Bueno, pues el Mesías, ¿qué fue lo que le dijo a esa mujer sirofenicia, ¿sí? A esa mujer cananea? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Además, quiero hacer aquí pausa. ¿Ya se dio cuenta a quién fue enviado nuestro Mesías? No fue enviado a los gentiles nada más, ¿sí? Fue enviado a las ovejas perdidas. ¿De qué casa? ¿Cómo se llamaba o cómo se le llamaba al reino del norte? Sí lo recuerdan, mis amados hermanos? ¿Sí? Si ustedes recuerdan, la casa de Israel era el reino del norte. Entonces ya se dio cuenta que Yahshua vino, se hizo hombre, dejó su naturaleza. ¿Por quién? Pues por todos los que están viendo este video, en este momento y en el momento en el que se publique. ¿Sí? ¿Ya se dio cuenta que la casa del reino del norte, sí, que fueron exiliados y enviados a todo el mundo, somos nosotros? Y aquí lo dice. Es decir,
no vino por ti, el Mesías le aclara. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Debemos entender que Dios hace acepción de personas. Bueno, pues es el momento adecuado para lo que ya les estaba yo platicando desde la clase pasada, ¿sí? Seguramente para muchos será un motivo de controversia, ajá, pero debemos de aclarar algo que es muy cierto, ¿sí? No todos, mis amados hermanos, somos las ovejas perdidas de Israel. No todos, mis amados hermanos. Habrá mucha gente que usted conozca de la iglesia cristiana donde usted se encuentra o de la que ya salió tal vez, que no son las ovejas perdidas de Israel y se van a quedar en el cristianismo, ¿sí? O aquellos que en un momento dado siguen profesando sus religiones paganas, el catolicismo, los testigos de Jehová, etcétera, ¿sí? Las ovejas perdidas de la casa de Israel no son todos, mis amados hermanos. Perdónenme que se los diga y se los repita, ¿sí? Pero todos somos creación de Dios, eso sí. Pero para ser hijos del Eterno se requiere un pacto, como ya lo vimos. Se requiere una adopción, como ya lo vimos, ¿sí? En el momento en el que Jacob adopta a los hijos de José. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Ahí tenemos el ejemplo de dónde comenzamos en la vida de Abraham, y él fue adoptado por Dios por su obediencia, porque dejó a todos sus dioses y a todas sus tradiciones. ¿Se acuerdan de Abraham, que era una persona que no estaba en pacto, no era israelita, los israelitas no existían en ese momento de Abraham, pero sin embargo él por su obediencia, se los hice mucho hincapié en las primeras clases cuando hablamos acerca de Abraham, por la obediencia, porque dejó a sus dioses y a sus tradiciones, ¿sí? Entonces por eso fue una persona adecuada para Dios, ¿sí? Bueno, aquí les voy a poner en pantalla lo siguiente. Les quiero preguntar o hacer la pregunta del millón. ¿Están dispuestos ustedes, los que me están escuchando, a dejar a sus dioses, a sus tradiciones, para seguir todo lo que Adonai dejó escrito en la palabra? Los que están en clase, por favor, contéstenme si están listos para hacerlo. Ya por aquí está Israel también con nosotros. Entonces nosotros sacamos la conclusión de que a todos los que pretendan ser hijos de Yahweh, hijos del Eterno, deberán seguir las pisadas de Abraham, renunciar a todo y aceptar al único Dios verdadero. Vamos a seguir. La mujer demostró una actitud que le dio la respuesta a su petición, ¿sí? Pero aún, amén, Yadira dice amén, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, ¿sí? Tú imaginas lo que el Mesías experimentó al ver a una mujer a sus pies que le declaraba: yo no soy digna, soy una perra. Prácticamente eso era lo que estaba diciendo, ¿sí? Yo no tengo derecho, no tengo pacto contigo. O sea, esta mujer cananea, sirofenicia, lo entendía, ajá, pero sin embargo fue y pidió las migajas, ¿sí? ¿Tú crees que esa actitud la tuvo Gedeón, David, Jacob, Pablo? ¿Sí? Fíjense lo que dice Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sí, es fuerte, ya lo sé, perdónenme, pero es fuerte la expresión. Entonces, aquí está, mis amados hermanos, de todo corazón. Y esto no aparece en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, lo dice el Antiguo, donde debemos de empezar a entender para poder comprender el Nuevo Testamento. Entonces, ya se dieron cuenta de la importancia de esta cita bíblica, donde en Mateo 15, donde pues el Señor está hablando de cosas muy importantes, ¿sí? Bueno, yo espero que hasta aquí me estén siguiendo, mis amados hermanos. Vamos a continuar. Ok, les pongo aquí lo que sigue. Muy bien.
Emilio dice que también. Amén. Gloria al Señor. Es más, a él le voy a poner un me encanta lo que dice. Siguiente punto. Así que quizás no seas parte de Israel, pero puedo asegurarte que debido a lo que dice su escritura, hay mucha probabilidad de que seas descendiente de Abraham, y eso lo podemos comprobar también con la escritura, porque dice la escritura en Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Yahshua, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aquí les voy a decir algo que no se los quise escribir porque no puedo demostrarlo bíblicamente, pero estudiando a partir del año pasado, cuando el Señor nos dejó, vas a guardarte y vas a dejar de estudiar y dejar de enseñar, etcétera, y que dejamos el Facebook, el canal de YouTube, todo, dejamos todo, ¿sí? Por ahí escuchamos una enseñanza que creo que tiene mucho de razón. El cristianismo nos permitió estar guardados para cumplir Gálatas 3:29, para ser de Yahshua. En ese momento nosotros decíamos ser de Cristo, ¿sí? Fue un momento adecuado el que todos los que somos cristianos pudimos haber pasado, porque empezamos a conocer de su escritura. El Señor estaba preparándonos para poder llegar a este momento, a los últimos tiempos, y poder entender que somos hebreos de la casa de Efraín, ¿sí? Que somos su pueblo escogido. Entender cuáles son los nombres del Eterno. Entender todo esto del pacto desde Abraham, David, ¿sí? Entender muchas cosas, mis amados hermanos. Fue un empujoncito. Es correcto, ¿sí? Entonces, si tú ya conoces o estás conociendo la escritura, la hermana Selene, o sea, no fue una casualidad, ¿sí? Que la célula acá en México, hermana, esté compartiéndole de la escritura. Ajá, y que esta célula de Priscila y de su hermana, ¿sí? La hayan recomendado conmigo y usted esté ahorita en este curso, mi amada hermana, ¿sí? Esto pues todavía no se los comparto ni siquiera a ellos, ni a Connie, ni a Priscila, pero es un propósito, mi amada hermana, que usted esté aquí. Entonces, si todos ustedes, porque todos los que están en este curso tomándolo en vivo, ya conocen, y los que van a escuchar este curso, pues con toda seguridad son parte del ADN de Abraham, porque Yahshua vino a buscar lo que se había perdido, ¿sí? Solo por ese hecho, así de claro, ¿sí? Y con esto también respondo a lo que muchas veces me han preguntado, ¿sí? Las personas cuando se acercan conmigo y me dicen que por qué sus familiares no se quieren convertir, si oran por ellos, si están al pendiente, si los llevan a las iglesias, etcétera. Bueno, pues ahora mi respuesta es muy clara. Ahora tengo una respuesta, porque cuando hemos pastoreado en iglesias cristianas, pues en un momento dado, pues el Señor nos llevaba a encontrar una respuesta que fuera o que pareciera adecuada, de acuerdo a las circunstancias. Pero ahora conozco la respuesta correcta. Tal vez sus familiares no sean parte de las ovejas perdidas de Israel. Es muy duro, es muy fuerte, pero tal vez así sea. Sin embargo, si alguien logra provocar que se arrepientan, estarán en pacto, ¿sí? Así lo dice la escritura. Ajá. Yadi dice, sí, ahora entiendo. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. O sea, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los que fueron exiliados. Esto es lo primero que tenía que hacer Yahshua para cumplir como Mesías, ¿sí? Pero hay más todavía. Ajá. Dice la escritura en Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En las iglesias cristianas esto se predica mucho para esas gentes que no se quieren arrepentir, ¿sí o no?
Ajá, para aquellos que en un momento dado no quieren saber nada del Eterno, les cuesta trabajo en un momento dado encontrar, sí, pues cómo hallarse en una iglesia cristiana o hacer las cosas de una manera correcta, sí. Bueno, pues aquí está, mis hermanos. A lo mejor ellos no son parte de la casa de Israel, sí, de las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque las ovejas perdidas de la casa de Israel oyen su voz, mis amados hermanos. Si usted tiene un hijo, un esposo, una esposa, un hermano que tal vez no está en un momento dado de forma correcta, ¿sí? Pues tal vez pueda ser esta la situación. Pero también hay posibilidad. Ahí está la cananea, Mateo 5, ¿sí? Entonces es importante que usted lo considere, por favor, ¿ok? Bueno, hasta aquí. Espero que no haya dudas, que no haya ninguna circunstancia. Ya esta parte creo que queda muy clara, ¿sí? Ok, les voy a poner la siguiente diapositiva. Yahshua no puede recuperar algo que no estaba perdido. Solo sus ovejas, ¿sí? Sus ovejas que lo escuchan. Los que no son ovejas se hacen los chistosos, se duermen en el culto, siguen con sus vicios, no quieren cambiar. Son usados por el enemigo para hacerle la vida de cuadros a los creyentes, ¿sí? Si en algún momento no escucharon, pues tal vez, a lo mejor en un momento dado, pueda ser que puedan escuchar y se conviertan, ¿sí? Entonces, pero es claro, las personas que en un momento dado son personas para hacernos la vida de cuadros y a veces hasta nos hacen faltar a la iglesia y nos hacen no escuchar la escritura y situaciones así, mis amados hermanos. Bueno, todos tenemos una oportunidad, pero aquí es clara la palabra, sus ovejas escuchan su voz, ¿ok? Entonces, tengamos mucho en consideración esto, por favor. Ok, vamos a seguir avanzando. También es el momento para hablar, ¿sí? A todos los que somos pastores. Híjole, desafortunada o afortunadamente, aquí en este grupo hay muchos. Hay muchos y no voy a decir sus nombres. Hombres y mujeres que tienen el ministerio de pastor, que saben perfectamente bien que son pastores y que el Señor les ha dado un llamado para que ustedes pastoreen a su pueblo. Hermanos, consiervos, esto es también para ustedes. Que les hemos dicho a las ovejas que su identidad está en los cielos como en el cristianismo nos lo han dicho. Eso está mal. Vamos a leer lo que dice Ezequiel 34 del 1 al 16, por favor. Vamos a ponerlo aquí. Ezequiel 34 del 1 al 16. Fíjense lo que dice esta profecía en contra de los pastores de Israel, ¿sí? Es algo duro y se los voy a poner en la versión nueva internacional. Muy bien, dice, el Señor me dirigió, nueva versión internacional, discúlpenme. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles a que así dice el Señor, omnipotente, hay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben de cuidar el rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan a la enferma, ni curan a la herida, no van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor. Por eso están a la merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Voy a hacer aquí una pausa porque tenemos que leer hasta el versículo 16. Si esto les está sucediendo o les llegó a suceder en alguna iglesia cristiana,
Bueno, pues es una realidad. El Señor aquí lo anticipó en Ezequiel. Todos los que somos pastores deberíamos de estar procurando a las ovejas, ¿sí? Deberíamos de estar al pendiente de ellas, de no comernos el alimento que es para ellas. Porque ¿qué sucede cuando nosotros recibimos de parte del Eterno? Y eso que recibimos lo pasamos ya modificado, con los problemas que traemos encima, con las circunstancias, con las preocupaciones, y no hacemos de manera correcta, ¿sí? ¿Qué sucede, mis amados hermanos? Fíjense lo que dice el versículo número 7, o a partir del versículo número 7. Por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Eterno. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto de pillaje y han estado a merced de fieras salvajes. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Eterno. Así dice el Adonai Omnipotente. Yo estoy en contra de mis pastores, les pediré cuentas de mi rebaño. Les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas y no se apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas para que no les sirvan de alimento. Así dice el Adonai Omnipotente. Yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los vados y en todos los poblados del país. Las haré pastar en los mejores pastos y su aprisco estará en los montes altos de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mi rebaño y lo llevaré a descansar. Lo afirma Adonai Omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las que estén heridas y fortaleceré a las débiles. Pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Yo las pastorearé con justicia. Aquí, en este grupo, hay personas que llegaron a este curso diciéndome que no sabían qué hacer, que ya no estaban a gusto en sus iglesias. La mayor parte de los que están aquí tienen dudas de seguir en su congregación o no seguir en su congregación. Con lo que hemos visto del curso, ahora yo les puedo decir con toda la escritura, no la confianza, porque sería tener confianza en mí mismo, sino con toda la escritura y lo que les he platicado, que no deben de temer en salirse de sus iglesias, en qué va a decir su pastor o su líder o el vecino que a lo mejor está asistiendo a la misma congregación que ustedes. Aquí están, mis amados hermanos. Esos pastores que en realidad no están pastoreando, esas personas que están liderando pero que no están haciendo su trabajo, van a ser juzgados. Yo voy a ser juzgado, ¿sí? Los que tenemos este ministerio vamos a ser juzgados. Pero el Señor en estos tiempos está llevando a cabo esto, lo que dice Ezequiel 34. Está sacando de todos los lugares donde no han sido atendidos de una manera correcta, donde no han sido pastoreados de una forma correcta, donde no han sido llevados a la palabra correcta, sino que han sido alimentados con agua y leche, ¿sí? leche mezclada con agua, que a veces ni leche es, ni leche en polvo es, a veces es pura agua y que eso provoca problemas espirituales. A veces han sido aconsejados de una manera incorrecta. Bueno, pues definitivamente, ¿sí? Aquel que ha sido y ha hecho eso,
va a tener en un momento dado su juicio. Usted no se preocupe por eso, ¿sí? Usted haga lo que dice Ezequiel 34. Espere, porque el Eterno ya está a la puerta. Por eso está usted en este curso, ¿sí? Por eso precisamente usted está en este curso, mi amado hermano. El Señor no se ha olvidado de usted, ¿sí? Y pues, ¿qué les puedo decir? Así que si en todo este recorrido, escuchar cada una de estas citas, el entender todo lo que ahora están comprendiendo, ¿sí? Ustedes no deben de tener ninguna duda en que ustedes son hebreos, que son efraimitas, ¿sí? Son parte del pueblo de Israel, parte del olivo silvestre que fue injertado al olivo natural. Ustedes son hijos e hijas del Eterno, de Yahweh de los ejércitos, mis amados hermanos. Y si son hijos, también son coherederos, ¿sí? No debemos de perder nuestra identidad, como dice Israel, ¿sí? Vamos a leer lo que dice Romanos 8:17, por favor. Exprésense, mis amados hermanos, porque yo ya les había adelantado su nombre, pero la verdad, este es el momento de decir y de empezar a brincar con todo el gusto del mundo, porque ustedes son parte, ¿sí? Parte del pueblo del Eterno. Fíjense lo que dice la Escritura. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios, coherederos con Yahshua. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. Aleluya, mis amados hermanos. ¿Sí? El Eterno sea glorificado por todo esto que estamos aprendiendo. Para Él sea toda gloria y honra, mis amados. Yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero a mí me dan ganas de seguir brincando. ¿Sí? Aleluya, aleluya. ¿Sí? Ok. Vamos a seguir adelante. Ok, bueno, sigamos adelante con las profecías, porque como que ya nos están cayendo en el mejor momento, ¿verdad? Las profecías. Qué bien me siento ser esta parte tan maravillosa. Abba, gloria a Abba, corazones, risas, amén. Totalmente, claro, claro, gócese, mi amado hermano, es el momento de hacerlo. Vamos a leer, sí, por favor, Juan 11 y vamos a leer varios versículos. Primero que nada, el versículo 47 y 48. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Sí? Ok. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Aquí vamos a cambiar, ¿sí? De tema, mis amados hermanos. Vamos en un momento dado a entrar a otro tema que también es muy importante. Yahshua acababa de realizar, en el momento de que sucede esto en Juan 11, acababa de realizar un milagro maravilloso. Usted lo puede revisar en la escritura más antes de Juan 11, a partir del versículo 47, y acababa de resucitar a Lázaro, ¿sí? Muchos empezaron a decir que él era el rey de Judá. Eso llegó a los oídos de los romanos. Caifás, que era el sumo sacerdote, los convenció de que era mucho mejor que un solo hombre pereciera en lugar de que los romanos hicieran lo que iban a hacer, arrasar, ¿sí?, a todos aquellos que se oponían en su camino y a sus propósitos. Recordemos que en ese momento solamente estaba la tribu del sur que habían regresado. Ellos no perdieron su identidad, como decía Israel, ¿sí?, ya que las 10 tribus del norte se habían dispersado. El pueblo judío venía, ¿sí?, veía los milagros y portentos del Mesías y por supuesto que deseaban que fuera su rey.
porque los romanos los estaban forzando a las cosas paganas. Acuérdense, Judá nunca perdió su identidad y habían rechazado en el lugar donde habían estado y fueron regresados, ¿sí? En el momento en el que los asirios fueron conquistados por los persas. Entonces, sí, por supuesto que deseaban que Yahshua fuera su rey, sí, porque porque de alguna manera les estaban queriendo también cambiar el día del reposo, lo que a nosotros nos sucedió, sí. Entonces les estaban tratando de inculcar sus ídolos, etcétera. Había una gran mentira, sí. Cuando los pastores cristianos nos enseñan que los judíos odiaban a Yahshua, que utilizan estas partes y que hablan acerca de Caifás, pues están equivocados, porque los mismos judíos deseaban que Yahshua fuera su rey, ¿sí? Y todo esto fue una situación política. Entonces, ¿sí? ¿Cómo iban a odiar a alguien que estaba haciendo milagros en medio de ellos, que los estaba sanando, que les estaba enseñando, que estaba expulsando demonios, que estaba haciendo sanidades, milagros, etcétera, grandes portentos? ¿Cómo lo iban a odiar, mis amados? Pero no leemos bien, ¿sí? Entonces, en efecto, había muchas provincias, ¿sí? Y bueno, pues en su mayoría eran judíos los que seguían y escuchaban a Yahshua. Es por eso que el pueblo judío de aquel entonces quería al hijo de David y crecía la tensión política entre Roma y los judíos. Entonces, por eso Caifás les dijo lo siguiente. En el versículo 49 seguimos en Juan 11, ¿sí? Entonces Caifás, uno de ellos, ¿sí? Sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yahshua había de morir por la nación. Fíjense, Caifás en su maldad fue utilizado para profetizar. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, ¿sí? Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Yahshua ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín. ¿No les suena esto? A ver, pónganme por favor los que están en clase qué quiere decir Efraín. Y se quedó allí con sus discípulos. ¿Ok? Bueno, mis amados hermanos, fíjense cómo suceden todas las cosas. Por una cuestión política, nosotros perdimos nuestra identidad. Qué cosa tan difícil de entender. Adonai al parecer se metió en un problema, ya lo estábamos platicando, ¿sí? Y lo digo con todo respeto. El problema es la carta de divorcio que le dio a su amada, es lo que platicábamos al principio de la clase. La ley del divorcio dice que si un hombre encuentra algo indecente en su esposa, puede dar carta de divorcio o se moría, ¿sí? Ella ya no puede regresar con el primer esposo. Esto era una medida fructífero. Muy bien, Oli, muy bien. Ya no puede regresar con su primer esposo. Esto era una medida para que los esposos pensaran dos veces estar dando cartas de divorcio a la ligera, ¿sí? Fíjense lo que dice. Gracias, Rocío, también bendiciones. Lo que dice Deuteronomio 24 del 1 al 4. Fíjense, la ley del divorcio. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, y si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida
porque es abominación delante del Eterno, y no has de pervertir la tierra que el Eterno tu Dios te da por heredad. Aquí está la ley, ¿sí? Esta es la ley y hay que cumplirla. Muy bien. Dice, ¿cómo podría el Eterno volver a aceptar a Israel? ¿Se acuerdan de que Israel es la amada, el reino del norte se fue con otros dioses, ¿sí? Entonces automáticamente ya se le da carta de divorcio. Se le da carta de divorcio a las 10 tribus del norte. Ella ya fue con otros, se prostituyó, no puede regresar nuevamente, ¿sí? Al primer marido, o sea, al Eterno. No puede. Fíjense. O sea, ¿qué problema? Por eso dije, con todo el respeto que me merece la escritura, el Señor se metió en un problema. Ya le dio carta de divorcio a las tribus del norte. ¿Qué hacemos, mis amados hermanos? Nosotros somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Sí? Nos hemos prostituido con otros dioses, creyendo en la Trinidad, por ejemplo. Bueno, pues no puede regresar. La ley es clara. El Eterno dio una solución muy clara en lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7. Fíjense, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Sí? Espero que ya sepan por dónde voy. Entonces, les voy a explicar. Si la mujer era adúltera, existe una ley que dice que debe de morir. Incluso existe una ley en el libro de Números que si el marido tiene una sospecha de que su mujer es adúltera, se le llevaba al sumo sacerdote y se le daba a beber una bebida que si ella era adúltera, el vientre le crecía y le explotaba y moría instantáneamente. Y si no había sido infiel, esa bebida le provocaba fertilidad. Esto es una realidad, ¿eh? Esto viene en el libro de Números, mis amados hermanos. ¿Sí? No crean que estoy sacándomelo de la manga. Bueno, entonces, ¿sí? Fíjense lo que sigue. Ok. Esa bebida, dice el Talmud, que era colocado un pergamino con el nombre del Eterno, Yod, Hei, Bab, Hei. Se utilizaba una tinta especial. Lo que Adonai desea es reconciliar la relación. Lo sagrado del nombre buscaba reconciliar, ¿sí? Bueno, aquí hago un paréntesis acerca de lo que vemos en el madero, ¿sí? Vemos al esposo, la representación del esposo. Entonces, había dos opciones. Me refiero a lo que los cristianos llaman en la cruz, ¿sí? Había dos opciones. O muere la mujer por adúltera o muere el esposo, ¿sí? Sucede algo antes de que muera. Vamos a leer lo que dice Juan 19:28. Después de esto, sabiendo que todo había cumplido su propósito, o sea, los primeros dos versículos de la profecía de Isaías 61, ¿sí? Yahshua, para cumplir lo dicho en el Tanaj, dijo, tengo sed. Toma el lugar de la varona y dice, tengo sed. Quiero mostrarles, y con esto vamos a terminar, mis amados hermanos, ¿sí? Lo que dice Juan 19:28, pero en una referencia. Aquí está. Juan 19:28 dice lo siguiente. Aquí está. Voy a utilizar la Biblia Kadosh y listo. Dice
Juan 19:28. Esta es una referencia en la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica. Son comentarios de rabinos que hacen comentarios haciendo alusión a lo que está escrito. Yahshua dijo, tengo sed, porque él iba a beber el agua de hiel o amargura por su esposa, adúltera, ¿sí? Israel. Ajá. De acuerdo a lo que la ley, aquí está lo que les decía, la ley de que tenían que, la llevaban con el sumo sacerdote, dice número 5 del 11 al 31, usted por favor lo busca en su casa y lo lee. Dice, en la muerte del Mesías, él, el esposo justo, se convirtió en la esposa infiel para que su estómago se hinchara, como se sucedió a la esposa infiel en número 5. Él tuvo que beber el agua amarga, y él, no solo Yahshua cumple el Salmo 69:21. Dice, me dieron hiel por mi comida, en mi sed me dieron a beber vinagre. No solamente cumple eso, lo más importante es que cumplió, híjole, ahí no se va a ver, cumplió la ley del esposo celoso, cuando el esposo sabe o sospecha que su esposa ha sido infiel. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Sí? Mis amados hermanos, esto de la esposa sigue todavía, ¿sí? Sigue todavía porque en un momento dado hay más cosas que comprobar. Yahshua, para ser Mesías, para calificar como Mesías, tenía que cumplir ciertas cosas. Pero los voy a dejar con la duda. Sí, mis amados hermanos, los voy a dejar con la duda para que estén puntuales la próxima clase. Y pues bueno, vamos a orar, mis amados hermanos. Sí, yo les pido por favor que nos despidamos con una oración. Ya sé que ahorita todo el mundo se me va a venir encima, pero quiero dejarlos con esa duda. Y les traje esta oración, ya que me han pedido que nos despidamos con una oración. Bueno, pues esta oración creo que les puede servir como para empezar su Shabbat, su tiempo de Shabbat, ¿sí? Ya me están mandando caritas por ahí. Bueno, o para bendecir en los tiempos en los que ustedes vayan a comenzar su altar familiar, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a despedirnos con esta oración, mis amados hermanos. Yo me voy a quedar conectado para responder dudas, recibir más comentarios acerca de esto. Y dice, Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natam lanu et torato, Torah emet behaye olam natá betujenu, Baruch atah Yahweh notem hatorah, anagnu mapilin kol tajanunenu, beshem Yahshua HaMashiach. Amén. Bendito eres, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la ley verdadera, implantando en nosotros vida eterna. Bendito eres, Yahweh, el dador de esta ley. Nosotros ofrecemos todas nuestras oraciones en el nombre de Yahshua el Mesías. Amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias.